Hola, ¿cómo están? A todos los que nos sintonizan en este momento y en este instante, sean bienvenidos a este espacio, a este podcast Escuchando tu Salud. Y para el día de hoy hemos preparado un tema interesante sobre la presión arterial. ¿Cómo afecta a la población? ¿Cómo interviene? ¿Cómo afecta nuestra calidad de vida? ¿Cuáles son sus factores predisponentes? Y entre otros datos interesantes que les daremos a conocer en esos instantes. Y para esto daremos la bienvenida a nuestros colaborantes y participantes en este podcast, empezando por Jesús Solís, Geliani Jiménez, Orlando Catalán Leiva, María Fernanda y Josué Carmelo, quienes nos compartirán una información muy importante para nuestra salud. Y para dar inicio a este espacio donde vamos a compartir esta información, quisiera saber, chicos, que nos comenten, nos platiquen, nos expliquen un poco sobre qué es la presión arterial. Pues bueno, primero que nada me presento, soy Jesús Solís Nava, soy alumno de la Facultad de Medicina del Grupo 104. Y es una muy buena pregunta la que acabas de hacer. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que es la presión arterial. Y pues básicamente la presión arterial, vendría siendo la fuerza en que la sangre ejerce contra las paredes arteriales. Cuando el médico mide la presión arterial, el resultado se registra con dos números. El primer número, llamado presión arterial sistólica, que es la presión causada cuando el corazón se contrae y empuja la sangre hacia afuera. El segundo número, llamado presión arterial diastólica, que es la presión que ocurre cuando el corazón se relaja y se llena de sangre. Y asimismo, pues el resultado de la medición de la presión arterial usualmente se va a expresar colocando el número de la presión arterial sistólica sobre el número de la presión arterial diastólica. Por ejemplo, 138 sobre 72. Por ejemplo, la presión arterial normal para adultos, que es muy importante mencionar los valores de referencia, porque la presión arterial normal para adultos se define como una presión sistólica de menos de 120 y una presión diastólica de menos de 80. Esto se indica como 120 sobre 80. Esto vendría siendo el valor de referencia normal de una persona adulta. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque este tipo de datos puede ayudar a muchas personas a poder evitar ciertas enfermedades, a poder evitar a conllevar, generar por ejemplo, algún infarto al corazón, algún problema directo al corazón derivado de la presión arterial. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque también vende lo que son medidores de presión. Y créanme que yo recomiendo mucho que todos tengamos un medidor de presión en casa. Claro, si tus recursos económicos son lo suficientes para tener un medidor de presión arterial, es una compra que tienes que hacer, porque es muy importante que nosotros estemos conscientes de nuestra propia presión arterial, de en qué valor la tenemos, si está en un valor normal, en un valor de referencia normal, o está en un valor de referencia alto. Y básicamente esto es la presión arterial, y básicamente es esto, ¿no? En resumen, pues la presión arterial va a ser la fuerza en la que la sangre, o básicamente la presión arterial es la fuerza de nuestra sangre al empujar contra las paredes de nuestras arterias. O sea, cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Su presión arterial es más alta cuando su corazón late, bombeando sangre. Esto, como ya lo habíamos mencionado, se llama presión sistólica, mientras que cuando el corazón está en reposo entre latidos, su presión arterial vendría siendo en un régimen bajo. A esto se le va a llamar diastólica. Y pues, como ya también mencionamos, por lo general el número sistólico se coloca antes o por encima de la cifra distólica, por ejemplo 120 sobre 80, que significa una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80. Básicamente se vendría siendo un valor de referencia normal, en una persona, que básicamente es menos de 120 con presión arterial sistólica y menos de 80 con presión arterial distólica, mientras que una presión arterial se considera alta cuando la presión arterial sistólica rebasa los 140 y
la presión arterial diastólica supera el 90. Asimismo, una presión arterial alta, que puede intervenir ya con otros factores de riesgo cardíaco, es cuando la presión arterial sistólica aumenta de 130 y la diastólica aumenta de 80. Y la presión arterial ya peligrosamente alta, o sea, ya en la que ya hay que buscar una atención médica de inmediato, es cuando la presión arterial sistólica aumenta a los 180 y la diastólica aumenta a los 120. Y de mi parte es todo lo que puedo mencionar acerca de qué es la presión arterial y los valores de referencia, que es muy importante tenerlos en cuenta. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por compartirnos esta valiosa información. Pero cuénteme más, platíqueme más sobre la hipertensión arterial, cómo afecta a la población en México o qué números hay para conocer un poquito más sobre esta enfermedad. Hola, buen día, mi nombre es Josué Carmelo Hernández Vega y soy alumno de la Facultad de Medicina perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. Bueno, es un placer poder estar en este podcast y brindarles un poco de mi conocimiento. Para ello, les daré un poco de información acerca de datos estadísticos sobre la hipertensión arterial en el mundo y en México. Bueno, se estima que en el mundo hay 1.280 millones de adultos de 30 a 79 años con hipertensión y que la mayoría de ellos, cerca de 2/3, viven en países de bajos ingresos y medianos. Según los cálculos, el 46% de adultos hipertensos desconocen que padecen esta afección, y es muy fundamental conocer los números, pues así se aumenta el conocimiento y se concientiza a las poblaciones en todo el mundo sobre la presión arterial elevada. Se busca que con los datos cuantitativos también se analicen la situación de salud y el riesgo que presenta esta enfermedad. Y bueno, anualmente en la región de las Américas ocurren 1.6 millones de muertes por enfermedades cardiovasculares, de las cuales alrededor de 500,000 son personas menores de 70 años, lo cual se considera una muerte prematura y evitable. La hipertensión afecta el 20 y 40% de la población adulta y significa que alrededor de 250 millones de personas padecen de presión alta. La Organización Mundial de la Salud, OMS, de acuerdo a sus reportes, refiere que la hipertensión es el factor riesgo número 1 de muertes. Y bueno, tanto en México, 1 de cada 4 mexicanos padece hipertensión arterial. En los hombres la prevalencia es de 24.9% y en mujeres 26.1%, lo que equivale a alrededor de 30 millones que corresponden al diagnóstico de hipertensión, pero con los nuevos criterios de American Heart Association, la población con hipertensión será al menos del doble. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud, uno de cada cuatro adultos en México padece hipertensión arterial, es decir, 25.5% de la población, de los cuales aproximadamente el 40% ignora que tiene esta enfermedad, y ello repercute en su condición de salud, y cerca del 60% que conoce el diagnóstico, solamente la mitad están controlados. Dentro de la proporción de adultos con diagnóstico previo de hipertensión arterial, el 79.3% reportó tener tratamiento farmacológico para controlar sus valores de tensión arterial. De las personas que tienen hipertensión, la mayoría no muestran ningún síntoma. En ocasiones pueden presentar síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, pero no siempre se presentan estos. Es necesario que la población tenga un buen conocimiento y conciencia de que si la hipertensión no se controla puede provocar infarto miocardio, ensanchamiento del corazón y a la larga insuficiencia cardíaca. Bueno, la hipertensión arterial es el problema de salud pública que afecta a 29.1% de adultos en América Latina. De acuerdo con los datos presentados por esta investigación, la prevalencia de hipertensos con hipertensión arterial controlada en México es de solo 45.6, lo cual es considerada más baja que la de los países
como Cuba, que tiene un 85.8%, Estados Unidos tiene un 65.4% y Chile tiene un 56.8%, donde los sistemas de salud utilizan a médicos especialistas en el manejo de la hipertensión arterial y en mejorar la adherencia al tratamiento de estas enfermedades crónicas. En 2010, 40% de adultos en el mundo fue diagnosticado con hipertensión arterial, mientras que en el 2012 31.5% de mexicanos de 20 años a más recibió el diagnóstico de este padecimiento. Se estima en 450,000 el número de casos nuevos de hipertensión diagnosticados en nuestro país cada año, cifra que podría duplicarse si se considera que hasta 47.3% de las personas hipertensas desconocen su padecimiento. Sin duda los números son alarmantes, ya que esta enfermedad afecta a toda la República Mexicana. Ahora, chicos, ¿nos podrían explicar, nos podrían decir cómo es que esta hipertensión se origina, cómo surge o cuáles son las condiciones para desarrollar esta enfermedad? Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos con ustedes compartiendo nuestro conocimiento sobre algunas enfermedades que sabemos que atacan mucho acá en México, principalmente. Bueno, hoy hablaremos sobre hipertensión arterial. Según en el marco del Día Mundial de la Hipertensión, la Secretaría de Salud informó que el consumo de alimentos con alto contenido en grasas y sal, el estrés, la inactividad física, diabetes, sobrepeso y obesidad son factores que provocan hipertensión arterial. Bueno, como sabemos, esta enfermedad ocurre cuando la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales es muy alta y provoca que el corazón trabaje más para bombear. Algunos de los factores de riesgo según estilo de vida es el consumo de alimentos, el consumo insuficiente de frutas, consumo de alcohol, estrés. Los factores metabólicos son la diabetes, enfermedad renal crónica, trastornos de las glándulas suprarrenales, colesterol elevado, sobrepeso y obesidad. Según la Fundación Carlos Slim, a través del modelo integral K-Salud, busca solucionar los retos más apremiantes en materia de salud pública en México, identificado de manera oportuna enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión arterial, obesidad y cáncer a través de la reingeniería de los servicios en los centros de salud de primer contacto, mediante el desarrollo de la medición integrada para la detección oportuna. Se ha establecido un protocolo de tamizaje de 5 factores de riesgo: peso, presión arterial, glucosa, colesterol y función renal, para determinar el estado físico de las personas e identificar si padecen alguna enfermedad no transmisible. ¡Wow! Sin duda alguna son muchos factores que predisponen a esta hipertensión arterial y como hemos visto, así como nos comentas, tiene mucha relación con la enfermedad pasada que hablamos en el podcast, que es la diabetes mellitus. Ok, chicos, y bueno, tengo una duda y supongo que también la audiencia tiene la misma. ¿Cuáles son las consecuencias de ser un paciente hipertenso a largo plazo? Hola, espero estén muy bien todos ustedes. Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Y yo les voy a hablar sobre las consecuencias de la hipertensión a largo plazo. Una de las consecuencias es el daño de las arterias. Hay que tener en cuenta que las arterias sanas son flexibles, fuertes y elásticas. Su revestimiento interior es liso para que la sangre fluya libremente y suministre nutrientes y oxígeno a los órganos y tejidos vitales. La hipertensión arterial puede dañar las células de revestimiento interno de las arterias. Cuando las grasas de los alimentos entran en torrente sanguíneo, pueden acumularse en las arterias dañadas. Con el tiempo, las paredes se vuelven menos elásticas, lo cual limita el flujo sanguíneo que circula por todo el organismo. La otra causa es un aneurisma. Bueno, les voy a explicar qué es un aneurisma. A lo largo del tiempo, a causa de la presión constante de la sangre que pasa por una arteria debilitada, se puede agrandar una sección de la pared y formar una pertuberancia. Y eso es un aneurisma. Un aneurisma puede romperse y causar una hemorragia interna que pone en riesgo la vida. Los aneurismas pueden formarse en cualquier arteria, pero principalmente se forman las arterias más grandes, que es la aorta.
Otra de las causas de la hipertensión arterial a largo plazo es el daño al corazón. La presión arterial puede provocar muchos problemas cardíacos, entre los que se incluyen los siguientes, que es las enfermedades de las arterias coronarias. Esto sucede cuando las arterias estrechas y dañadas por la presión arterial alta tienen problemas para suministrar sangre al corazón. Un flujo sanguíneo insuficiente al corazón puede provocar dolor de pecho, también llamado como angina, ritmos cardíacos irregulares que son llamados como arritmias o un ataque cardíaco. Y el ataque cardíaco después se viene la muerte si no es tratado inmediatamente. Otra causa del daño al corazón es la insuficiencia cardíaca. Con el tiempo, la distensión con el corazón que causa la presión arterial puede hacer que el músculo cardíaco se debilite y trabaje de manera menos eficiente. Con el tiempo, el corazón abrumado comienza a fallar. Otra de las causas puede ser el daño al cerebro. Hay que tener en cuenta que para funcionar correctamente, el cerebro depende de un suministro de sangre nutritiva. La hipertensión arterial puede afectar el cerebro de las siguientes maneras. Es el accidente isquémico transitorio, a veces llamado mini accidente cerebrovascular. Un accidente isquémico transitorio es una interrupción breve y temporal del suministro de sangre al cerebro. Las arterias endurecidas o los coágulos sanguíneos causados por la hipertensión arterial puede causar un accidente isquémico transitorio. El accidente isquémico transitorio es, por lo general, una advertencia de que estás en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Y esta es una de las consecuencias de la presión arterial a largo plazo. Fue un gusto y un honor estar con ustedes y más que nada informarles sobre estas consecuencias. Espero y estén bien todos ustedes. Nos vemos, hasta pronto. Me dejas sin palabra alguna. ¿Por qué? Porque el daño es terriblemente fatal en el organismo. Esta hipertensión arterial es mortal para nuestro organismo si no nos cuidamos. Ahora me gustaría saber cuál es el tratamiento para prevenir. ¿Es posible prevenir esta hipertensión arterial? O en caso de que un paciente ya lo padezca, ¿cuál será el tratamiento a abordar? Hola chicos, muy buenos días. Es un gusto y un placer poder aportar algo a este podcast que es sobre el tratamiento farmacológico de la hipertensión. Como muchos sabemos, el tratamiento farmacológico de la hipertensión debe individualizarse para cada paciente en función de la efectividad, la facilidad de administración, la tolerabilidad, el coste y la seguridad a largo plazo, así como de la existencia de otras patologías o de factores de riesgo asociados. En cualquier caso, es esencial el seguimiento de impacto de tratamiento sobre otros factores de riesgo cardiovascular y sobre la calidad de vida de nuestro paciente. En situaciones en las que el beneficio potencial de tratamiento puede ser mínimo entre 90 y 95, debe asegurarse que la tolerancia del fármaco administrado sea buena para este paciente. Bueno, el costo por servicio y por paciente hipertenso se calculó ajustando el costo unitario en función de la utilización promedio y de un escenario extremo, cantidad que se proyectó a la población total de hipertensos, y el resultado se comparó con el gasto anual en salud realizado en México. El costo anual, porque así es su duda, por hipertenso en la seguridad social corresponde a 1,067 pesos en el escenario promedio y de 3,913 pesos en el escenario extremo. Concluyendo a la información que hemos escuchado, que nos han compartido en este podcast, llegamos a la conclusión de que padecer una enfermedad puede originarnos grandes costos en compra de medicamentos, costos en el tratamiento, costos en la atención de citas y consultas médicas.
Entonces nos sale más barato estar sanos. ¿Y cómo conseguimos esto? Haciendo dietas, ejercicio y haciéndole caso al plato del buen comer, quien nos indica qué es lo que debemos comer en cantidades y porciones. Y por ende concluimos por el día de hoy con este podcast en tu área, en tu espacio, escuchando tu salud. Próximamente estaremos hablando de otras enfermedades y gracias por sintonizarnos en este espacio, escuchando tu salud. Nos vemos hasta la próxima.